¿Y la lectura? Fernando. Vale, La segunda Mariví. Mariví. Vale. Que es virtuosa. Vale, Antonella. Vale. Esta me la sé que le cantamos.
Queridos hermanos, el Señor, hace 75 años, quiso fijar su amor en unas personas sencillas, confiadas y disponibles, en unos buenos cristianos adoradores de la Eucaristía, miembros de las asociaciones eucarísticas de Zaragoza, para lanzarlos a una nueva misión: fundar una cofradía de Semana Santa en torno al paso de la Santa Cena, donde se uniese por igual su amor al Sagrado Sacramento y su profundo respeto por la cruz de Cristo y por la pasión del Redentor, que se renueva y actualiza diariamente en el Santísimo Sacramento del altar. Y así, en septiembre de 1946 fue constituida la comisión promotora de nuestra cofradía, que quedó fundada ese mismo año y cuyos estatutos fueron aprobados en capítulo general, celebrado en la sala capitular del Real Seminario de San Carlos el día 28 de diciembre de 1946 y ratificados por decreto de elección canónica del obispo de Zaragoza, don Rigoberto Domenech, de 10 de febrero de 1947. Hoy queremos dar las gracias a esos hermanos fundadores de la cofradía y a todos los hermanos fallecidos a lo largo de estos 75 años que con su decisión y ejemplo supieron transmitirnos su inmenso amor y devoción a la Eucaristía. Gracias a todos los conciliarios que a lo largo de todos estos años han avivado la llama de nuestra fe en Jesús Eucaristía. Gracias a todas las cofradías hermanas, congregaciones y hermandades de la Semana Santa de Zaragoza por caminar juntos en proclamación de los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Gracias a los padres redentoristas y a toda la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que durante tantos años nos han abierto de par en par las puertas de su casa y nos han transmitido el carisma misionero y evangelizador de San Alfonso, devoto fiel de la Eucaristía y que nos impulsa a darnos en favor de los más necesitados. Gracias de corazón a todos. Hermanos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, el Señor nos invita y nos sienta a su mesa, nos lava los pies con su misericordia y nos da el pan de vida, como alimento para fortalecer nuestra fe. Nos entrega su inmenso amor para que podamos compartirlo con los demás, para poder salir de nosotros mismos a lavar los pies de quien nos necesite y nos envía a anunciar su Evangelio. Y en este nuestro caminar cristiano no estamos nunca solos, ya que nuestros hermanos, nuestros sacerdotes y nuestra comunidad parroquial caminan siempre con nosotros. Hermanos, la Iglesia necesita urgentemente cofrades convertidos, cofrades comprometidos y formados en la fe, cofrades alegres y conscientes de su misión de entrega a los demás y de anuncio del Evangelio, cofrades que vivan en comunión con la Iglesia y con todos los que buscamos el reino de Dios. Hermanos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, no nos cansemos jamás de anunciar el Evangelio del amor de Cristo. No nos cansemos jamás de hacer el bien y de buscar un mundo mejor. No nos cansemos jamás de ser devotos de la Eucaristía y de participar con frecuencia en su banquete eucarístico. No nos cansemos jamás de buscar y de dejarnos encontrar por Jesús Eucaristía. Hermanos, celebramos llenos de agradecimiento y de fe el gran acto de amor que el Señor nos ofrece en esta Eucaristía, con la que comenzamos las celebraciones de nuestro 75 aniversario, agradeciendo a nuestro obispo, don Carlos Escribano, por acompañarnos presidiendo esta Eucaristía.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Queridos hermanos, en esta solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, comenzamos nuestra celebración eucarística. Damos gracias al Señor que nos convoca y recogemos toda esa invitación que nos acaban de hacer en la monición de entrada y la presentamos ante el Señor. Como siempre hacemos al comenzar la Eucaristía, miramos a nuestro corazón y pedimos perdón por todos nuestros pecados. Tú que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, Señor, ten piedad. Tú que hoy nos entregas tu cuerpo como alimento para la vida eterna, Cristo, ten piedad. Tú que has derramado tu sangre para el perdón de los pecados, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas, por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos,
Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha. Podrás purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para que demos culto al Dios vivo. Por esa razón es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro. Verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron: Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad, apaciéntanos y protégenos. Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú, que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó el pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Palabra del Señor.
Queridos padres redentoristas, un saludo muy especial a los que formáis parte de la cofradía de la institución de la Eucaristía. Un saludo también a los hermanos de las hermandades y cofradías de la Semana Santa Zaragozana que nos acompañáis. Y un saludo a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas que pertenecéis a esta comunidad parroquial, que venís a celebrar la solemnidad del Corpus Christi y que a la vez participáis en este aniversario feliz. Como nos decía muy bien la munición de entrada y como todos sabéis, esta tarde queremos dar gracias al Señor por los 75 años. 75 años es mucho tiempo y es, en el fondo, un don muy grande que ha recibido la Iglesia a través de la creación de esta cofradía. 75 años es un tiempo en el que, como muy bien se nos decía al principio de la celebración, muchos hombres y mujeres de Zaragoza, perteneciendo a la cofradía, han ido descubriendo con sencillez pero con constancia lo que significa relacionarse con Jesús, lo que significa vivir en una cofradía zaragozana y lo que significa también proponer a los demás el misterio de la salvación con la belleza que se hace desde nuestras hermandades y cofradías. Hoy es un día para echar la vista atrás. Gracias a Dios tendremos la oportunidad de, al final, rendir un pequeño homenaje al único fundador que queda de esta cofradía, pero echar la vista atrás significa valorar el esfuerzo que en su momento hicieron aquellos hombres y mujeres que se plantearon desde su devoción eucarística fundar esta hermandad. Aquellos que vivían las 40 horas, que vivían la adoración nocturna, que vivían los jueves eucarísticos, que ya entonces sacaban la realidad de la Eucaristía, del paso de la Eucaristía dentro de la Semana Santa zaragozana. Por eso, en este día, queridos cofrades, queremos dar gracias a Dios con vosotros y por vosotros. Lo hacemos mirando al pasado, como os decía, pero también al presente, al gozoso presente que vivís en estos momentos, a pesar de las dificultades de las que todos somos conscientes, que han golpeado nuestra propia realidad y nuestra vivencia de la Semana Santa por culpa de la pandemia, pero sigue habiendo un número grande de cofrades que o bien tocan los instrumentos, o bien son costaleros con el esfuerzo que supone llevar un paso a costal, o bien las hermanas de mantilla, o los que viven con singular plenitud la experiencia de la caridad a través de esa bolsa de la caridad propia de vuestra cofradía. En este día es un día, como os decía, de gratitud, de daros gracias por portar ese paso, por sacarlo a nuestras calles, por recordarnos desde la belleza y de un modo tan visual lo que significa uno de los grandes misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que trasciende la historia y que ilumina nuestro camino como creyentes y que lo ilumina también desde sabernos agraciados por ese don que el Señor nos hace siempre. Como os decía, celebramos esta misa de acción de gracias en la víspera del Corpus, las primeras celebraciones que ya la Iglesia nos propone esta solemnidad. Si os fijáis, hemos escuchado esas lecturas. En las lecturas Dios siempre nos hace una propuesta. Y la propuesta que nos hace Dios en una fiesta como esta, lo que hacen es mostrarnos el deseo que hay en el corazón mismo de ese Dios. Lo hemos escuchado en la primera lectura, en el libro del Éxodo. Aparece la figura de Moisés. Aparece la figura de Moisés mostrando la intención profunda que hay en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios pretende? Dios nunca olvida a su pueblo.
Dios nos busca siempre a través de la historia. Y es lo que relata el autor del libro del Éxodo. Se ha producido la ruptura. Dios no se conforma. Dios sale al encuentro de sus hijos y lo que hace es proponer una alianza. Esa alianza que en aquel momento es sellada con la sangre de un animal. Pero al final aquellos hombres que comparten la vida con Moisés descubren por su palabra y por su propuesta ese pacto que Dios quiere establecer con ellos. Fijaos que ese deseo del corazón de Dios no se amortigua en la historia, al contrario, se incrementa. Y eso para nosotros es una gracia muy grande. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios no se conforma. Dios sabe que la persona, en lo más profundo de su corazón, intenta buscar y corresponder aquello a lo que Dios le está invitando. Y sin embargo, muchas veces no es capaz de conseguirlo. Y Dios observa esa realidad. Y eso hace que en su momento, en el corazón mismo de Dios desde la eternidad, lo que se procure es que esa alianza que se firma en el Antiguo Testamento se renueve. Y es el relato que hemos escuchado en el texto del Evangelio. Ahí aparece Jesucristo. Cristo es el que nos propone la nueva alianza. Una nueva alianza que lo que hace es renovar ese deseo del corazón mismo de Dios y lo hace actual para nosotros y para nuestra salvación. Quizá nosotros en este día debemos preguntarnos en el fondo qué significa la Eucaristía y qué significa en nuestra vida de creyentes. Si uno se para a pensarlo, cuando recurre a la Escritura, cuando lo descubre desde la propia experiencia de la fe, en el fondo uno sabe que la Eucaristía no es sino la donación de Jesús. Cristo que se da plenamente, que se vacía a sí mismo. Y lo hace porque se acuerda de mí. Fijaros, es el corazón de Dios que se encuentra con el corazón del hombre. El corazón de Dios que se encuentra con tu corazón, con tu vida, con tu experiencia, con lo que a ti te pasa. Dios sale a nuestro encuentro y lo hace de un modo singular. Dios lo hace como Dios sabe hacerlo. Dios en la Eucaristía nos trae el amor del Padre, que cura nuestra soledad. Nos adentramos en la filiación. La Eucaristía nos hace hijos, nos hace sentir profundamente cercanos a ese Dios que nos ama. En la Eucaristía también recibimos el amor de Jesús. Fijaros que el amor de Jesús podría parecernos que tendría que haber acabado en una tumba. Y sin embargo la tumba, y eso lo sabéis muy bien los que vivís con intensidad la Semana Santa, no se convierte en un punto final, sino que se convierte en un punto de partida. Queridos hermanos, eso para nosotros también es un reto. La experiencia de recibir a Jesús en la Eucaristía, cada vez que podemos hacerlo, los domingos en la Eucaristía diaria, se debe convertir siempre en un punto de partida, porque recibimos el amor más grande y tenemos que ser consecuentes con esa propuesta que Dios nos hace para que caminemos en plenitud. Y la Eucaristía también nos trae el amor del Espíritu. Al final el Señor camina a nuestro lado, cura nuestras heridas. Fijaos en estos momentos si necesitamos que cada uno lo piense con las circunstancias que hemos pasado. Necesitamos que el Señor se ponga junto a nosotros y cure nuestras heridas. Y no solo las nuestras, sino las de tanta gente que sufre a nuestro lado, que está cerca de nosotros. Ahí es donde descubrimos el sentido con el que la Iglesia vive esta jornada y que nos recuerda una y otra vez Cáritas. Nos recuerda que hay mucha gente que está a nuestro lado, que sufre y que un corazón eucarístico, como debe ser propio en una comunidad cristiana, tiene que estar siempre en disposición de salir al encuentro de los hermanos. La Eucaristía, como os decía, también nos recuerda que Jesús quiere encontrarse con nosotros. Aquello que ocurrió en el Antiguo Testamento se reproduce hoy, como os decía antes, en la historia. Dios quiere estar cerca de ti. Quiere proponerte un misterio de alegría.
quiere hacer presencia en tu corazón y quiere que te descentres de ti mismo, de ti misma, para centrarte en Él. Fijaros que eso puede parecer una cosa menor, pero para un cristiano es fundamental. ¿Sabéis cuál es uno de los problemas que nosotros podemos tener y que compartimos con la gente de nuestro entorno? Que somos individualistas, que estamos muy centrados en nosotros mismos. ¿Y qué es lo que nos recuerda la Eucaristía? Nos recuerda que el centro de nuestra vida no somos nosotros, es Él. Y cuando nos centramos en Él, tenemos una capacidad de mirar de otro modo la realidad. La miramos de un modo nuevo, la miramos desde el amor del Señor. Por eso desde siempre la comunidad cristiana ha pedido al Señor la capacidad de tener hambre de Dios. Hambre de Dios. ¿Por qué? Porque el hambre de Dios nos quita el hambre de las cosas. Cuando yo vivo esa experiencia de hambre de Dios, al final crece en mí la disposición de servir a los demás, de encontrarme con los que más sufren, de entender plenamente lo que significa el don de la Eucaristía. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros, en un día como este, tenemos que adentrarnos para descubrir qué significa la Eucaristía en nuestra vida. La recibimos de pequeñitos, ¿os acordáis? Cuando hicimos la primera comunión. Se convierte en alimento cada domingo. Y la pregunta que debemos hacer es si realmente recibir la Eucaristía transforma nuestra vida y transforma nuestra existencia. Yo os diría en este día, queridos cofrades, a vosotros de un modo singular, que portáis este paso en el que vemos la institución de la Eucaristía por las calles de Zaragoza, si realmente estáis dispuestos a que vuestra vida sea auténticamente eucarística. Quizá lo sea ya, pero puede convertirse en un gran reto para este año que celebráis de Acción de Gracias. 75 años portando los pasos que hacen referencia a la institución de la Eucaristía. ¿Cómo inciden en tu vida? Como cofrade, como creyente, ¿eres consciente de que tienes que ser pan que se parte y se reparte para darte a los demás? La Eucaristía alumbra de verdad tu proyecto de vida. Piensa, por ejemplo, en tu familia. La Eucaristía es el gran sacramento de la familia y tiene una lógica aplastante. ¿Por qué lo es? Porque en la Eucaristía Cristo se nos da sin condiciones, sin reservas, totalmente. ¿Cómo tiene que ser la vida y la experiencia de la familia? Compartir un amor que se da, que se vacía en favor de la persona a la que quieres y que lo hace sin reservas. Por eso el creyente, la familia cristiana, acude al altar para recibir ese don, para recibir ese amor, para sentirse renovado y actualizado y poder vivir con intensidad cada día, cada semana, lo que significa esa presencia de un Dios que nos ama. Os invitaría a que lo consideraseis. Seguro que este año preparáis muchos actos que os van a ayudar mucho a mirar al pasado, a dar gracias por vuestro presente, pero yo pediría al Señor que también os diese la gracia de que todos los que pertenecéis a la cofradía recibierais el don de convertir vuestra vida en una vida profundamente eucarística. Sería el mejor regalo y sería un modo de vivir con mucha intensidad el poder proponer a los demás ese paso hermoso que todas las Semanas Santas sacáis a las calles de Zaragoza. Decíais al principio que es importante para vosotros intentar buscar nuevos caminos de evangelización. Lo tiene que ser. Y esos caminos de evangelización surgen de una vivencia de la Eucaristía intensa que nos mueve a situarnos ante los demás. Pues a eso os animo. Dejar que vuestro corazón se renueve por la presencia de Dios en la Eucaristía, acogerlo, dejar que transforme vuestra vida y proponer esa presencia a los demás que caminan a vuestro lado. Tenemos un gran reto como Iglesia en Zaragoza en los próximos años.
Los padres redentoristas, decíais también en la munición de entrada, nos introducen en esa dimensión misionera. Necesitamos esa dimensión misionera. Tenemos que dialogar con la sociedad que está ahí fuera. Tenemos que proponer el amor de Dios, hacerlo de un modo renovado. Y no olvidéis nunca que Cristo y la Eucaristía lo hacen todo nuevo. Lo ponemos en vuestras manos. Que se convierta en un ruego. Que sea un año de responsabilidad. Que sea un año de don. Pero que sea también un año de conversión y de proponer el amor más grande que nuestra sociedad necesita. Pues que Dios os bendiga, felicidades y que todos vivamos con mucha intensidad este momento, esta celebración del Corpus Christi. Que así sea. Hacemos juntos profesión de nuestra fe. Queridos hermanos, os pregunto, ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis? Sí. ¿Y creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Creéis? Sí. ¿Y creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? ¿Creéis? Pues esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y elevemos ahora nuestras plegarias al Padre, pidamos por nuestras necesidades y las de todos los hombres. Te damos gracias, Señor, por tu Iglesia, de la que todos formamos parte, y te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Carlos, que hoy preside esta celebración, por nuestros padres redentoristas y por todos los pastores que cuidan de la Iglesia. Concédeles el don de tu Espíritu para crecer siempre en fidelidad y encontrar en ti la fuerza necesaria para llevar a cabo tu misión. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por todos los dones que has derramado sobre tu cofradía durante estos 75 años y te pedimos para que, al agradecer todo lo que hemos recibido, sepamos ser mensajeros y testigos de tu amor. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por todo el amor que nos regalas y te pedimos por esta comunidad parroquial y por todos los reunidos en esta celebración, para que sigamos caminando en la fe y estemos siempre dispuestos en el servicio a los demás. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque nunca te cansas de enviar obreros a tu mies, y te pedimos por nuestro hermano Daniel, a quien has querido llamar a la vocación sacerdotal redentorista, para que le ayudes en su caminar en la fe, le des fuerza, el tesón y la alegría necesaria para dedicar su vida a tu servicio. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que observando fielmente el mandato de tu Hijo, celebra el memorial de su obra hasta que Él vuelva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, en este momento de la colecta de Cáritas, el equipo de Cáritas Parroquial quiere compartir con vosotras algunas informaciones. Lo primero, agradeceros la solidaridad de toda la parroquia con los pobres y con los proyectos de Cáritas, expresada en las colectas del Corpus del año pasado y de Navidad. En la del Corpus del 2020 se recaudaron 6.479,83 euros y en la pasada Navidad 5.352,25 euros. Gracias por vuestra generosidad. En segundo lugar, informaros que reabrimos la acogida de Cáritas en marzo de este año
y que ahora atendemos presencialmente los miércoles de 10 a 12 de la mañana con cita previa. Hasta la fecha estamos atendiendo a 60 familias y el tipo de ayudas que damos son ayudas para pagos de alquiler, compra de alimentos y medicación, asesoramiento en búsqueda de empleo, regulación de documentos y derivaciones a otras entidades como la tienda de Cáritas, el Latido Verde, que está aquí cerquita en la calle Rollo, con ropa de segunda mano. Este servicio de caridad lo realiza un equipo de 6 personas en nombre de toda la comunidad parroquial. Y esto es muy importante, está abierto a la incorporación de nuevos voluntarios. Con el lema Seamos más pueblo, os invitamos a construir lazos de fraternidad y a tender manos que comparten y ayudan en nombre de Cristo, el buen samaritano. Esta colecta es nuestro gesto comunitario, signo de amor por el cuerpo de Cristo visible en el pobre. Muchas gracias por vuestra colaboración.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Su sangre, derramada por nosotros, es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este domingo, día del Corpus Christi, en el que Cristo venció a la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Padre, a tus hijos, a tu hijo Antonio y a todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Y ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, nuestro perpetuo socorro, el pilar en nuestra fe, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Alfonso y con todos los santos, podamos por Jesucristo tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Sí. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Buenas noches a todos. Desde la Junta de Gobierno de la Cofradía queremos agradecer, en primer lugar, a nuestro arzobispo, el excelentísimo y reverendísimo señor don Carlos Escribano, el que haya querido acompañarnos en el arranque de este año de celebración de una efeméride tan importante para nosotros. Y también a toda la comunidad parroquial, representada por nuestro párroco y conciliario, el reverendísimo padre don Jorge Ambel, por el mismo motivo. Toda la cofradía nos sentimos acogidos y acompañados en este momento. También agradecemos la compañía del presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, de los hermanos mayores de las demás cofradías, hermandades y congregaciones de Zaragoza, de la adoración nocturna y de las asociaciones culturales de la Semana Santa. Deseamos que este sea un año de convivencia plena y de recuerdos, que nos hagan mirar a nuestras raíces más profundas, pudiendo seguir prestando atención a los fines para los que se creó la cofradía y que, como decimos siempre, hagamos cofradía todo el año. Al comienzo de este año lleno de vida que comenzamos hoy, y como símbolo de nuestro agradecimiento, queremos ofrecer un pequeño recuerdo a nuestro arzobispo, del que hace entrega nuestro hermano mayor, don Miguel Ángel Lasarte. Queremos también tener un recuerdo muy especial y entrañable para quien lleva con la cofradía toda una vida. Él y su familia, muy numerosa por cierto, han sumado ya la 4ª generación a las filas de nuestra cofradía. Él es, además, uno de los fundadores de la misma y, por tanto, quien nos abrió el camino hace 75 años y hoy sigue también abriendo el camino a quienes celebraremos en el futuro nuestro 75º aniversario en el seno de la cofradía. Estoy hablando de nuestro querido hermano don Arturo Sanz. Lamentablemente y por motivos de salud no ha podido acompañarnos hoy, pero recoge este pequeño detalle su hijo, José Luis Sanz, al que hace entrega del mismo nuestro obispo, don Carlos Escribano. Bueno, solo me queda agradecer a todos vuestra presencia en este acto y en la Eucaristía, comenzando por nuestro obispo, nuestro párroco y conciliario, a la Junta Coordinadora de Cofradías, a los hermanos mayores de todas las cofradías que habéis venido, a las asociaciones de Semana Santa, a don José Sobrino, que nos ha acompañado al órgano, tocando el órgano en esta celebración, y a todos los hermanos cofrades y a todos los que habéis asistido. También a los hermanos mayores que habéis ido antes que yo, está Julio, está Carlos y Carlos también. Muchas gracias a todos. Este va a ser un año muy intenso, de sorpresas, lleno de sorpresas. Os recomiendo estar atentos a todos los avisos que iremos publicando en las redes sociales de todos los actos organizados. Pondremos nuestra esperanza en que ahora sí, superando la pandemia, podamos, como decía la hermana teniente antes, salir a predicar la Eucaristía a la calle y, por supuesto, hacer cofradía todo el año. Muchísimas gracias a todos. Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pues terminamos nuestra celebración, damos gracias al Señor y pedimos especialmente por la cofradía para que viváis con intensidad este año de vuestro 75 aniversario.
Que tengáis una feliz fiesta del Corpus, un abrazo muy entrañable para vuestro Padre, de nuestra parte, y vosotros, queridos hermanos, pues que viváis, como os decía, con intensidad la celebración del Corpus, que es una de las grandes celebraciones de nuestra fe. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz.